¿Qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 9? Y vamos a buscar el versículo 6. Mateo capítulo 9, versículos 6, 7 y 8. Dice la escritura: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y dice la escritura que el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y la gente se maravilló y glorificó a Dios por lo que había sucedido. Pero fíjese cómo dice el versículo 7 al final. Y glorificaron a Dios, las personas que estaban presentes. Dice, glorificaron a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Porque había dado tal potestad a los hombres. Fíjese cómo describe Mateo. No porque había dado tal potestad a Jesús, pero describe Mateo porque había dado tal potestad a los hombres. Es decir, más allá de que Jesús era 100% Dios, 100% hombre, los hombres, las personas que se maravillaron, identificaron que Jesús era hombre porque ellos podían ver su presencia, y ellos glorificaron a Dios porque Dios había dado tal potestad, no solo de perdonar pecados, sino de levantar de entre los enfermos o a este paralítico de su enfermedad, que la enfermedad lo dejara, sanar a este paralítico. Ahora, sabemos perfectamente que solo Jesús, solo Dios puede perdonar los pecados de los hombres. Nosotros, si acaso, podríamos perdonar los pecados de las personas que pecan contra nosotros. En otras palabras, nosotros podríamos perdonar las ofensas a los demás que nos ofenden, pero no los pecados de las personas que tienen para con Dios o que tienen para con los demás. Bien, pero aquí lo importante es que Jesús dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados. Porque Jesús decía, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levanta tu lecho y anda? Cuando este hombre, Jesús lo vio, y dice la palabra que vio la fe de ellos, dice la escritura, mire, vamos a leer versículo fíjese cómo dice: le trajeron a un paralítico, en el versículo 2, que estaba echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten buen ánimo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, hemos platicado, hemos compartido, hemos enseñado que la redención, la salvación, incluye el perdón de los pecados y la salud del cuerpo. Por eso Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, porque inmediatamente después lo iba a liberar de su enfermedad. Esa es la salvación. Jesús es la salvación. Jesús es salvación. El mismo nombre de Jesús es Dios es salvación. Bien, así es que habiendo leído ya que la gente se maravilló y que Mateo describe porque Dios había dado tal potestad a los hombres, vamos a leer ahora lo que dice la escritura en Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Y dice la escritura: respondió pues Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Hijo, esto también hace. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo igualmente. Una vez más, Jesús respondió: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, el Padre, esto también hace el Hijo igualmente.
Dice en otra versión, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En el versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, podríamos hablar más y más y más, muchas otras escrituras acerca de Jesús y de su relación con su Padre. Pero déjeme decirle algo tan importante, que es lo que estaremos compartiendo en esta tarde, acerca de Jesús y de cómo Jesús, cuál era la condición, cuál era la posición de Jesús en su corazón hacia su Padre. Y esto es fundamental, porque podríamos decir que esto es para creyentes maduros, pero no es así. Esto es para principiantes. Esto necesitamos saberlo todos los creyentes desde el principio, desde que venimos a Jesús, porque la maldad sigue ejerciendo su presión, este mundo sigue ejerciendo su presión, el diablo sigue intentando vulnerar a las personas para hurtar, matar y destruir. Así es que, ¿por qué considerar una bendición que Dios nos ha dado para estar libres, para estar protegidos, para estar bendecidos? ¿Por qué dejarla hasta el final? ¿Por qué dejarla hasta mucho tiempo después? Cuando podríamos quedar vulnerables a todo tipo de maldad. Así es que esto es para ti y para mí y para todos aquellos que empiezan a creer en Cristo. ¿Cuál era la actitud de Jesús hacia el Padre? Jesús estaba 100% sujeto a su Padre. Jesús no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. Recuerda también cuando Jesús iba a ser entregado, iba a ir a la cruz, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba 100% en todo su ministerio, sujeto a su Padre, a Dios Padre. Ahora, tú puedes buscar en Lucas 2, donde Jesús también estuvo sujeto en su niñez a sus padres, a María, su madre, y a Jesús y a José, que era el esposo de María. Recuerda, José no era el padre de Jesús, María sí, pero Jesucristo, el Señor Jesús, siendo niño, estaba sujeto a su Padre. Ahora, vamos a ver qué es lo que la palabra nos sigue enseñando más acerca de esto. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Por qué es importante entender que Jesús estaba sujeto 100% a su Padre? ¿Y cómo tú y yo podemos aprender de esto? Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice así. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos. Dice, henchid la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre todos los peces del mar, y sobre todas las aves del cielo, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En la versión Reina Valera dice, Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Qué fue lo que Dios hizo respecto a su creación? La puso bajo la sujeción. Toda la tierra, la creación quedó sujeta a el hombre y a la mujer. Toda la creación de Dios, la tierra quedó sujeta bajo el dominio del hombre y la mujer.
sojuzgad y señoread. Fíjate cómo dice el Salmo capítulo 8, versículos 5 en adelante. Salmo capítulo 8. ¿Qué dice el Salmo capítulo 8? Dice así, versículos 5 en adelante. Dice, pues has hecho poco menor que los ángeles, pues le has hecho, mira, el versículo 4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El 5 dice, pues lo has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de lustre. Dice, haciéndolo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Bien, aunque esto podríamos hablar de que es un salmo profético o mesiánico que habla acerca de Jesús. Pero dice aquí, lo hiciste señorear, el hombre, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, lo sujetaste. Ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por el sendero del mar. Oh Señor nuestro, grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8 simplemente está confirmando en estos pasajes lo que dice Génesis, cómo Dios le dio ese señorío y ese poder al hombre. Ok, ahora vamos a ir a Mateo capítulo 8. Y ahí es donde es tan importante que tú y yo podamos comprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Mateo capítulo 8. Y vamos a ver a partir del versículo 5. Entonces hemos dicho que Jesús estaba sujeto a su Padre 100%. Y cómo Jesús manifestó la autoridad y el poder y cómo los hombres se maravillaron porque Dios había dado tal autoridad y poder a los hombres cuando Jesús manifestó la sanidad del paralítico y cuando manifestó muchas otras sanidades. Pero vamos a ver qué es lo que dice Mateo 8 respecto a una historia que todos conocemos, pero que tiene algo súper importante que enseñarnos. Dice la Escritura en el versículo 5. Cuando Jesús hubo entrado en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión es un hombre romano, alguien de la milicia. Y le dijo, Señor, mi siervo está echado en casa paralítico, gravemente atormentado. Paralítico y atormentado por una enfermedad quizá muy fuerte, por un demonio. Y Jesús le dijo, yo vendré y le sanaré, o yo iré y le sanaré. Y después dice la Escritura, y el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Después dice, mas simplemente di la palabra. Dice la Escritura, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y fíjate lo que dice el versículo 9, es muy importante. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este ve y va, y a este ven y viene, e inclusive a mi siervo, hace esto y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que aún en Jerusalén no he hallado tanta fe, que aún en Israel no he hallado tanta fe. ¿Qué es lo importante de esta historia? Hay muchas cosas que podríamos utilizar y aprender de ellas, pero fíjate cómo el centurión le dice a Jesús, y Jesús se maravilló. Dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Muchas veces se malinterpreta y no se le tiene o no se le da el significado correcto a esto.
pero muchos le dan énfasis a que él le hablaba a las personas y las personas le obedecían. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la razón por la cual él daba órdenes a sus soldados o a su siervo y sus soldados y sus siervos o su siervo le obedecían? Porque él estaba sujeto a una autoridad superior. Porque él estaba sometido, estaba bajo autoridad. Esto es sumamente importante y esto es de lo que queremos compartir hoy. Porque la autoridad que tenemos en Cristo no se puede ejercer genuinamente, legalmente, y que manifieste su poder si tú y yo no entendemos y no aprendemos a estar bajo autoridad. Y no estoy hablando de la autoridad humana, de la autoridad del gobierno, de la autoridad de una organización, de la autoridad de un patrón, que por respeto, por honra y porque Dios nos llama a hacer las cosas diligentemente, nosotros tenemos que estar de acuerdo a las leyes de la ciudad, del estado, del país en donde vivimos. Debemos estar sujetos al trabajo, al patrón, a la organización en la que participamos. Pero estamos hablando de estar, en este caso, la autoridad que Dios nos ha dado en su nombre. El Señor Jesucristo en Mateo al final del capítulo 20, en el capítulo 28 dice: toda autoridad me ha sido dada, y Él nos entregó esa autoridad. El Salmo 91 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Cómo es que podemos ejercer esa autoridad? Cuando aprendemos a estar bajo sujeción. ¿De quién? De Dios. ¿De quién? De Jesús. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿De quién? De la palabra viva de Jesús. La palabra del Señor es la máxima autoridad que hay, pero no es la letra y no es el intelecto que se apropia de la letra, sino es la palabra viva de Cristo que se concibe en el corazón. Pero Jesús es la palabra es Jesús. Así es que cuando tú y yo aprendemos a someternos, a sujetarnos, a estar bajo la autoridad de Cristo, y ahorita vamos a leer un poquito más al respecto, es entonces que tú puedes hablar a las cosas y las cosas te obedecerán. Ahora, no es lo mismo ser obediente o obedecer que estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad, cuando tú estás bajo autoridad, tiene un fruto: obediencia. Cuando tú estás sujeto a alguien, en este caso a Dios, a Cristo, a su Espíritu, a su palabra, entonces el fruto es la obediencia. Pero inclusive tú puedes obedecer. Los israelitas intentaron obedecer la ley, pero nunca se sujetaron a Dios. Hay quienes pueden obedecer, los hijos pueden obedecer cosas que sus padres les dicen, pero como por una obligación, pero no porque estén bajo autoridad. Así es que obedecer no significa estar bajo autoridad, pero estar bajo autoridad es más alto, es reconocer. Estar bajo autoridad es estar bajo la voluntad de otro. Estar bajo autoridad es estar bajo la orden y el control de alguien más. Estar sumiso tiene también una relación en el significado griego de una orden militar, como el pelotón está completamente sujeto, sumiso a su comandante en jefe. Así es que nuestro capitán es Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a estar bajo, sumisos, bajo la voluntad y el control. Aunque la palabra control causa mucha incertidumbre en esta tierra, en este mundo, entre nuestras mentes, pero bajo el dominio y el control de Jesús. Por eso hemos hablado acerca de que cuando la palabra domine tu vida, vas a empezar
a permanecer en ella, a que la verdad te haga completamente libre. Pero cuando la palabra de Cristo no causa esa dirección en tu voluntad, estar bajo autoridad o estar sujeto a aquí hay algo muy importante. Estar bajo autoridad, y hablando de la autoridad divina, estar sumisos a Dios, sujetos a Dios, es voluntariamente. Uno de los significados de esto es que tú y yo lo tenemos que hacer voluntariamente. Así es que nadie puede estar bajo autoridad si es sometido a fuerza. Y es por eso que causa mucha incertidumbre, porque muchos lo relacionan con el sufrimiento del hombre, porque ha sido a fuerza puesto bajo yugo. Pero Dios no es así. Pero Dios nos ama y Dios quiere que actuemos en plena libertad y por voluntad propia. Si algo el Señor respeta en nuestras vidas, y por eso le dio el señorío y el gobierno a el hombre, es nuestro derecho, nuestra libertad de decidir si estamos con Él o estamos sin Él. Así es que estar sujetos a Dios es ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es voluntariamente decirle: Señor, tú eres el capitán. Y la gran bendición de los creyentes nacidos de nuevo es que esto no se hace emocionalmente y esto no se hace intelectualmente, sino que el mismo Espíritu mora en nosotros y la palabra nos renueva, cambia nuestra manera de pensar. Pero el arrepentimiento, que significa cambio de manera de pensar, es voluntario. No es una obligación, es voluntario. Bien, vamos a seguir leyendo. Entonces Jesús se maravilló. Este hombre dijo: yo estoy bajo autoridad, yo me he sometido, dependo de la voluntad de otro que está arriba de mí, y por causa de ello yo hablo a mis soldados, a mis siervos, y tengo autoridad sobre ellos y ellos me obedecen. Así es que la autoridad viene por causa de sujetarte a alguien que está sobre ti. Así es que si tú y yo queremos usar la autoridad de Jesús, que es tan necesaria para todo creyente desde el principio, por eso hemos dicho ya que es para todo creyente desde el principio, necesitamos aprender a sujetarnos al Señor, a caminar en su voluntad, a delegar nuestra voluntad a Él. Bien, ahora, ¿qué dice primer libro de Samuel? Bueno, primero vamos a ir a Génesis capítulo 3. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? Cuando esta historia, pues todo el mundo la conocemos. Y dice la escritura que la serpiente era astuta en el primer versículo. Y más que los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió. Muy bien. Vamos a regresar al origen. ¿Qué fue lo que Dios le otorgó al hombre? Autoridad, señorío. ¿Sobre quién? Lo leímos. Dice sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La pregunta es: ¿Dios le dio al hombre y a la mujer señorío sobre las serpientes? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo creó Dios las cosas? Las habló. ¿Qué dijo Dios en el versículo 26? Antes de darle la autoridad al hombre, dijo Dios: hagamos al hombre. Y Dios creó al hombre, y cuando Dios bendijo al hombre, les habló la bendición.
Dios bendijo al hombre y les habló la bendición. Así es que la bendición viene por cuando se habla, cuando se declara. Pero la autoridad, el poder, viene cuando se habla. ¿Te acuerdas? Que la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero hemos visto cómo Dios ha dado el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua. Y como el Señor Jesucristo dijo, si tú dijeres a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al paralítico? Levántate, toma tu lecho y anda. Quiere decir que la autoridad se manifiesta, toma su acción con la declaración, con las palabras. Las palabras llevan la autoridad de Cristo. Por eso la palabra de Dios, que es la palabra hablada, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra hablada es la palabra que tiene poder y autoridad. Así es que Dios le dio al hombre y a la mujer esta autoridad. La pregunta es, ¿los animales tenían derecho a hablar? No. Porque Dios le dio esa autoridad al hombre y a la mujer de señorear sobre los animales. Así es que bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que debió haber hecho el hombre y la mujer en Génesis 3? No sé si usted ha escuchado, seguramente muchas veces usted lo ha hecho y todos lo hemos hecho o a todos nos lo han hecho, que cuando hablamos y no debemos hablar, nos dicen que nos callemos. Por ejemplo, cuando estamos en la escuela, cuando un niño está en la escuela y empieza a hablar y no es propio que esté hablando en ese momento porque no se le ha preguntado, porque todos tienen que estar poniendo atención o en silencio, el maestro le dice, cállate, guarda silencio. Y nosotros seguramente todos lo hemos hecho y no lo han hecho. Hemos hablado y nos han dicho que nos callemos. O alguien más está hablando y no debe hablar y nosotros hemos dicho cállate. Y en muchas ocasiones cuando hablamos sucede. Por ejemplo, cuando los padres le dicen a sus hijos cállate, normalmente sucede. Guarda silencio, normalmente sucede. Cuando los hijos aprenden a estar bajo autoridad. Recuerda, los hijos tienen que aprender a estar bajo autoridad, no a ser obedientes primero, porque pueden ser obedientes a lo que sus padres les dicen, pero no estar bajo autoridad, sino siempre estar rechazando y en contra de lo que los padres dicen. Pero los hijos tienen que ser enseñados a estar bajo autoridad y nosotros los padres tenemos que aprender a estar bajo la autoridad del Señor. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué debió haber dicho el hombre a la mujer a la serpiente? Porque la serpiente habló con autoridad. Lo que el hombre y la mujer debieron haber dicho, y esta es una eliología, es mi manera de pensar, es que ellos, bajo la autoridad que tenían, ellos debieron haber callado a la serpiente. Y no le debieron haber permitido que hablara. Porque el derecho de hablar y el poder al hablar lo tenían el hombre y la mujer, no los animales. Así es que si ellos hubieran tomado este principio, todo hubiera sido diferente. Pero ellos, en este caso la mujer, en lugar de tomar la autoridad que tenía, le permitió a la serpiente hablar. Ellos tenían señorío, pero le permitió a la serpiente hablar. Ahora, usted podría decir, bueno, Jesús vino en carne, se hizo hombre, fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y fue llevado al desierto y después de 40 días y 40 noches de ayunar tuvo hambre.
y vino el tentador a tentarle. Y Jesús permitió que el diablo le hablara. Usted podría decir, bueno, ¿y entonces qué pasó ahí? Bueno, recuerde que venimos, cuando Jesús aparece en escena en un mundo caído, en donde él tenía que restituir la autoridad y el poder que el hombre había perdido. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en este caso el diablo no estaba manifestado en un animal. Porque recuerde que cuando los demonios hablaban, que estaban las personas endemoniadas, poseídas, y los demonios hablaban, dice la palabra, Jesús los callaba y hacía que salieran de sus cuerpos. Pero Jesús, hablando la palabra y permaneciendo en la palabra, resistió al diablo y el diablo huyó, dice la Escritura. Entonces, aquí podemos ver cómo el hombre y la mujer no ejercieron su autoridad y escucharon la voz de la serpiente permitiéndole hablar. Sabemos que era Lucifer que estaba hablando a través de la serpiente. Y no solo eso, sino que aceptaron las mentiras y los engaños de la serpiente. Cuando alguien viene a decirte mentiras, y es una persona mentirosa, engañadora, no intentes convencerla. Tú mantente en tu verdad. No entres en el juego del necio. Esto es muy sabio. No le hables al necio de acuerdo a su necedad. No te hagas necio para contender contra el necio. Y lo que el hombre y la mujer hicieron es que se bajaron de su nivel de autoridad para dialogar con la serpiente. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 16, que el que se sujeta a favor de alguien para obedecerle, se hace esclavo de ese alguien. Y fue lo que hizo el hombre y la mujer. Se sujetaron, obedecieron, escucharon una voz extraña, obedecieron esa voz extraña y entonces se sujetaron bajo esa autoridad y poder de esa voz extraña y ellos delegaron lo que Dios les había dado a Satanás. Perdieron la autoridad y el poder que Dios les había dado a Satanás porque se pusieron bajo sujeción. Que el Señor Jesucristo no dice cuando alguien quiere poseer, que primero no ata al hombre fuerte para después tomar las cosas. Y esto fue lo que el hombre y la mujer hicieron. Ahora, vamos a leer otros versículos que ahora sí es muy importante que lo podamos entender. Y viene en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Recuerde que son libros, por eso cuando hablamos de libros es primer libro, no es en femenino. Primera de Samuel, no, sino es un libro. Samuel, Reyes y Crónicas son libros, así es que es primer libro. Si hablamos de epístolas es la epístola, o si hablamos de carta, la carta. O si hablamos de Mateo, el evangelio es el evangelio. Así es que es primer libro de Samuel, capítulo 15. Y dice el versículo 22. Le pongo en contexto. Samuel había derrotado a un rey. Había tomado todos los despojos. Dios le había dicho que hiciera tal cosa, pero el pueblo no hizo, abusó. El pueblo se adelantó. El pueblo se desesperó. Y era necesario que Samuel, que era el profeta, viniera a manifestar su sacerdocio, su oficio de sacerdote. Saúl era rey. Él no tenía el oficio del sacerdote para santificar delante del Señor, pero ese lo tenía Samuel. Y Samuel venía de camino, pero se tardó. Y el pueblo presionó a Saúl, al rey. Y Saúl, por quedar bien con el pueblo,
por escuchar una voz extraña que no era la voz de Dios, pero era la voz del pueblo, ofreció sacrificios, no se esperó a que Samuel viniera. Y entonces Saúl pecó porque no se sujetó a la voz que Dios ya le había dado, sino que se sujetó a la voz de las personas, a la voz del pueblo, para hacer lo incorrecto delante de Dios. Así es que usted no debe preocuparse por hacer lo que las otras personas dicen, en el sentido de tratar de quedar bien. La importancia no es, usted no debe de afligirse porque es lo que los demás dicen acerca de usted y usted estar en tensión y tratar de hacer lo correcto para que las otras personas digan bien acerca de usted. No debe preocuparse por lo que las demás personas digan acerca de usted, sino antes bien usted debe escuchar la voz de autoridad de la palabra del Señor y no las voces extrañas. Cuando nosotros oímos las voces extrañas de otros y no la voz de Dios, nos sujetamos a la autoridad de esas voces. Y ese es el problema del creyente. Que la incredulidad se ha levantado de una manera tan fuerte, el pánico, el temor, el terror, la desesperación, la incertidumbre, la sensitividad de andar en los sentidos, la carnalidad se ha levantado tanto en la iglesia, en el creyente, porque el creyente se ha acostumbrado a escuchar todo tipo de voces extrañas, y extrañas me refiero porque no vienen de Dios. Los hijos escuchan la voz de sus padres. Los padres escuchan la voz de Dios. Pero los hijos no pueden estar escuchando la voz del vecino. Los padres no pueden estar escuchando la voz de este mundo, porque entonces van a quedar sujetos a la autoridad de las voces que circulan. Pero la palabra de Dios, dice el Señor en Isaías 55, mi palabra fue enviada. Y la palabra de Dios está como un eco, viva, activa, permanente, fluyendo. Es viva y eficaz y no regresa a mí vacía, dice el Señor. Así es que hemos sido llamados a estar sujetos a la voz del Señor. Bien, en el versículo 22, así es que Saúl se equivocó y no esperó a Samuel, que era el profeta, que era en este caso representaba al sacerdote, y entonces Saúl hizo como él quiso por quedar bien con el pueblo. El 22 dice, y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y las víctimas como en obedecer a las palabras del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que el cebo de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de hechicería y como iniquidad la idolatría, la obstinación, por cuanto tú has rechazado la palabra del Señor, Él también te rechazó para que seas rey. Y entonces Saúl fue destituido. No era el propósito de Dios, pero por causa de que Saúl rechazó la palabra, de que Saúl escuchó mejor las voces del pueblo y decidió darle contentamiento al pueblo. Por conveniencia, por alguna razón, entonces Dios lo desecha. Pero fíjate lo importante de este versículo, porque dice la Escritura, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Así es que aquí había adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Así es que aquí había rebelión y desobediencia, que es como adivinación e idolatría. Adivinación e idolatría traen perturbación diabólica, perturbación demoníaca. Por eso la Escritura nos enseña que donde hay contiendas, celos, pleitos, se establece toda obra perversa, incluyendo a los creyentes. Si dos creyentes empiezan a pelear y empieza a haber celos y contienda, cuidado. Es importante que desistan, que hagan un alto, porque donde hay contienda, donde hay celos,
se establece toda obra perversa. Le damos oportunidad al diablo de que haga lo que quiera. Y recuerda, el diablo no viene a concederte deseos para tu beneficio. Viene a hurtarte, a matarte y a destruirte. Así es que prácticamente la Escritura nos enseña que cuando nosotros escuchamos otras voces y no escuchamos la voz del Señor, estamos actuando en rebelión. Viene adivinación e idolatría. Una vez más, cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios y caminando en ella, pero estamos escuchando otras voces, estamos actuando en rebelión. Estamos permitiendo que como adivinación e idolatría se manifiesten o se acerquen a nuestras vidas. Así es que, en otras palabras, dice la Escritura, el pueblo sin conocimiento, sin visión, se pierde. Pero no es conocimiento de quiénes somos, de cómo estamos organizados, de qué es lo que está pasando en este mundo. Es conocimiento de Dios. Intimidad con Dios, conocimiento de su palabra, convicción, fe. Mira, vamos a seguir leyendo porque esto es muy importante. Recuerda, si queremos estar y caminar en lo mejor de Dios, necesitamos aprender que la autoridad que Cristo nos delegó viene a través de estar sujetos a. Jesús estaba sujeto, sometido a su Padre, y la autoridad se manifestaba en su vida. El centurión estaba sujeto a su autoridad y él tenía autoridad con sus soldados y con el centurión. El hombre y la mujer tenían autoridad porque estaban sujetos a Dios, pero decidieron sujetarse a la voz de la serpiente y no callarla, y perdieron su autoridad. Saúl, habiendo escuchado la voz de Dios y Dios le dio órdenes claras y era tan sencillo esperar y ser paciente, pero decidió darle contentamiento al pueblo, quedar bien y rechazar la voz de Dios, y dice la Escritura, fue como rebelde. Así es que cuando nosotros, imagínate, cuando nosotros teniendo la palabra no decidimos caminar en ella, sino mejor caminar en lo que alguien más nos dice, estamos siendo rebeldes. Y no es que Dios deja de amarnos porque somos rebeldes. Dios nos sigue amando igual, lo hemos dicho una y otra vez. Pero ¿qué pasa cuando alguien es rebelde? No puede estar sujeto a su padre y entonces se pone bajo yugo o sujeción de alguien más. Y entonces va a sufrir las consecuencias de esa actitud. Así es que no estar sujetos a la voluntad de Dios es estar en rebeldía, y no echar mano de la autoridad de Dios para resistir es estar en rebeldía. Es como lo hemos dicho ya. Cuando tú estás en casa y permites que una serpiente se meta a tu casa y tú te acostumbras a que la serpiente viva en tu casa, pues prácticamente estás viviendo en rebeldía conforme al sentido común, que no debemos permitir que cosas extrañas y cosas que causen peligro a nuestras familias estén cerca de nosotros. Y a veces los padres cometemos errores tales con que no somos diligentes respecto a las cosas que pueden hacer daño, que se presentan como ángel de luz y nos hacen daño a nosotros y nos hacen daño en nuestros hijos, en nuestras familias. Y tenemos que ser diligentes. La fe tiene que ser motivada por el amor. Pero no confundamos el amor con la tolerancia. No podemos tolerar a las serpientes, no podemos tolerar al mal que quiere hurtar, matar y destruir nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Fíjate cómo dice Santiago capítulo 4, versículos 5 y 7. Santiago capítulo 4, versículos 5 y 7. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y la pregunta es, ¿Dios lo dijo en vano? No, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y dice, Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Todo aquel que no se sujeta a la palabra
al corazón y al deseo de Dios y a la bondad de Dios y a la benignidad de Dios, que es más alta y más gloriosa que lo que tenemos nosotros y lo que nosotros podemos pensar y hacer. Dice la Escritura, es como un soberbio. Aquel que confía en sí mismo es un soberbio y no puede echar mano de la gracia a través de la fe. Aunque la gracia está presente, aunque la fe está ahí. Pero recuerda, la fe viene por el oír la palabra viva de Dios, por el oír la palabra, por concebir la palabra. Así es que todo aquel que es humilde es aquel que está sujeto. Entonces, aquel que está sujeto es aquel que es humilde y puede apropiarse por la fe de toda la abundancia de gracia que Dios nos ha regalado. El resultado, el fruto de estar sujetos, de ser humildes, es la obediencia. No obedeciendo vamos a causar entrar en sujeción. No, eso no es así. Eso es ley. Pero aprender a estar sujetos por amor, porque el Dios es bueno, porque Él quiere, Él es nuestro Padre y nos compró por precio, trae como resultados fruto de justicia. Y dice el versículo 7, someteos a Dios, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La única manera de que tú y yo podamos resistir al diablo y resistir la maldad es cuando estamos sometidos a Dios. Y eso es confiar en Él, en lo que dice su palabra. No importa lo que parezca, no importa lo que otros digan, yo confío en lo que Dios dice, no ignoro. Pero sí digo, no importa lo que parezca. Como decíamos ya, quizás las relaciones están rotas. No importa lo que parezca, ni lo que otros digan. Yo creo que el Señor me restauró. Yo creo que el Señor restauró mis relaciones. Yo creo que me ha dado amor para amar, perdón para perdonar, sabiduría para actuar. Y yo creo lo que Dios dice. Antes, no importa lo que parezca, antes de sujetarme a lo que parezca y a lo que otros digan, porque la familia, porque los amigos son tan ligeros que cuando ven una manifestación que no va de acuerdo a sus estándares, empiezan a criticar. Y eso es de todos los días, no nos extrañemos, pero tenemos que aprender a vivir sujetos a lo que Dios dice, no a lo que otros dicen. No nos ofendamos por lo que otros dicen, porque a fin de cuentas posiblemente siempre lo vayan a decir. Pero antes bien, permitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas, no forcemos, pero nosotros sujetémonos a Dios. Debemos de someternos a Dios sabiendo que es su voluntad, no la nuestra, su palabra, no mi palabra, su amor para yo amar, su perdón, con que me perdonó para perdonar, que Él está conmigo, nunca me dejará, nunca me abandonará, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice la Escritura. Y entonces, sabiendo que el poder de la autoridad de Cristo me ha sido dado y que me ha dado poder en mi boca, yo puedo resistir al diablo, resistir la maldad y huirá. Y huirá. Pero cuando alguien no ha aprendido a someterse a Dios, por más que haga cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, o por más que saque un crucifijo, no funciona así. La máxima autoridad que Cristo tiene y que nos ha dado, gobierna el universo, señorea sobre todas las cosas. No es algo ficticio que a veces funciona y a veces no funciona. A través del hombre a veces el hombre podría fallar o no. Pero la autoridad de la palabra de Cristo regula, rige todo el universo. ¿Qué no dice la Escritura? Que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que si los demonios conocían a Jesús y obedecían al poder y a la autoridad de su palabra, no creas que esto no es factible o que sucede hoy en día a través de los creyentes. Definitivamente, porque la autoridad de Cristo está ahora en el creyente. Tú te mueves para allá y la autoridad de Cristo va contigo. Tú te mueves para el otro lado, sales y la autoridad de Cristo está contigo. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Pero es muy importante que entendamos lo siguiente, Romanos capítulo 8, y con eso vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7.
Esto es muy importante. Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, porque la mente carnal, porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual vida y paz. Déjame lo leo en otra versión. Porque el ocuparse en nuestra mente de la carne, en nuestro corazón, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los designios de la carne, versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y no pueden sujetarse a la ley de Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan, pero no pueden sujetarse. No se sujetan, pero no pueden hacerlo. Y Romanos 8, capítulo 8, versículo 2 dice, bueno, 1 dice, el que está no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. El 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que la carne no puede sujetarse a la ley de Dios que me dice que me ha librado del poder del pecado y de la muerte. No puede sujetarse, no se sujeta y no puede hacerlo. Así es que poner nuestra mente en las cosas de la carne es escuchar todo tipo de voces. Las noticias, los comentarios de las personas, las leyendas, las historias urbanas, lo que dice la familia, lo que dice el cónyuge, lo que dicen los hijos. Todo aquello que es contrario a la palabra de Dios, a la benignidad de Dios, a la bondad de Dios, a la verdad de Dios. Es andar con los sentidos. Es ofenderme y volcarme bajo el llanto y bajo la desesperación y bajo la tristeza. Pero Dios no me llamó a eso. Dios me liberó de eso en Cristo Jesús. Así es que poner mi mente en las cosas de la carne no me hace sujetarme al Señor. Y no puedo hacerlo. Las cosas de la carne son enemistad para con Dios. Así es que, ¿qué es lo que permite que lo que yo haga agrade al Señor? La fe. Solo la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero poner nuestra mente en las cosas de la carne y vivir así no me permite sujetarme a la ley de Dios. Así es que voy a estar en enemistad. Voy a estar en enemistad con Dios. En otras palabras, mi vida va a estar actuando como si estuviera en rebeldía para con Dios. Vulnerable a que el mal, a que el diablo venga a hurtar, a matar y a destruir en mi vida. Y si Dios nos ha llamado a resistir al diablo, porque déjame decirte que el diablo antes de que tú vinieras a Cristo estaba detrás de ti, y ahora que estás en Cristo sigue estando detrás de ti para hacerte caer, para hurtarte, matarte y destruirte, como está sobre todas las personas en este mundo. El diablo no descansa. Dice en Efesios capítulo 6 que está bien organizado. Dice, hay potestades en los cielos, gobernadores de las tinieblas en lugares celestiales, espíritus inmundos, maldad. Tú sabes que cuánta maldad y malicia hay en este mundo, cuánta incredulidad. Este mundo ahora a las cosas buenas les dicen malas y a las cosas malas les dicen buenas. Y esto se ha inmiscuido hasta inclusive en las mismas familias. Pero las cosas de la carne son enemistad con Dios, son rebeldía con Dios, son soberbia para con Dios. Y nosotros necesitamos resistir al diablo, pero para resistirlo necesitamos aprender a sujetarnos, a someternos al Señor. Y esto es creyendo en Él, poniendo nuestra mente en las cosas de Él, dejando nuestra voluntad en su voluntad. Escuchando su voz y no escuchando a otras personas, a otras voces,
como lo hicieron Adán y Eva, como lo hicieron Saúl. Si algo tenía David, que fue sucesor de Saúl, es que aunque cometió muchos errores, siempre escuchó la voz de Dios. Y aunque falló, se sujetaba posteriormente a la voz del Señor, porque tenía una relación personal con Él. Así es que tú y yo fuimos llamados a tener una relación personal con Dios y a ejercer, a vivir en la autoridad de Cristo, porque es tan importante que entendamos que estar sujetos, sometidos, permite que la autoridad pueda ejercerse en nuestras vidas. No hay autoridad ejercida, no se puede ejercer autoridad si no aprendemos a estar sujetos. Jesús estaba sujeto a su Padre. El centurión estaba sujeto a su autoridad. Tú y yo tenemos su palabra, su espíritu, su amor. Un Dios que nos ama, un Padre que nos ama, para estar sujetos a Él. Pero el principio, cómo protegernos, cómo ejercitarnos en estar sujetos al Señor, empieza por no escuchar otras voces, para no sujetarnos a esas otras voces. Porque que haya escasez de la autoridad de Dios, que haya escasez de sujetarnos al Señor y someternos al Señor por sujetarnos a otras cosas, causa en nosotros rebeldía. Y yo creo que todo creyente nacido de nuevo entiende el amor, entiende la gracia de Jesús, y ninguno de nosotros queremos estar en rebeldía con el Señor, porque le amamos, porque sabemos que solo toda cosa buena depende de Él, porque sabemos que la benignidad y la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús es tan abundante y sobreexcelente, pero sobre todo que no debemos retroceder como los que se pierden, sino debemos ir hacia adelante, resistiendo en todo tiempo y en todo momento, estando sobrios y velando al diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros tenemos la autoridad de Cristo y por eso debemos de creer, estando sujetos al Señor, caminando en la fe, permaneciendo en Él, que sobre el león y el áspid pisaremos, hollaremos al cachorro del león y al dragón, no intelectualmente, no por voluntad humana, no por fuerza natural, sino por la voluntad de Dios, porque estamos sujetos al Señor, porque le amamos, porque tenemos la autoridad de Cristo, la unción del Espíritu Santo, porque amamos al Señor, porque odiamos la maldad y porque creemos lo que somos en Cristo Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús y por lo que hiciste por nosotros en la obra terminada, completa y perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional y por lo que ya hiciste por nosotros y por estar con nosotros y nunca dejarnos ni abandonarnos, por darnos identidad y aceptación. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús, en esta bendición que nos ha sido hablada, podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios y por ello podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén.